Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es flan sin horno. Con esta receta ya se acabaron todas las excusas de no puedo preparar flan en casa porque no tengo horno. Vais a ver que sin necesidad de utilizar el horno va a quedar exactamente igual. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. ¿Y cómo comenzamos esta receta? Pues la vamos a comenzar preparando un caramelo. Vamos a colocar un cazo en el fuego. Vamos a añadir 100 gramos de azúcar. A este azúcar le vamos a añadir 4 cucharadas de agua. A ver, cojo el agua, la cuchara. Ahí añadimos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta y última cucharada. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que el caramelo se haga él solito. Os digo él solito porque no podemos meter ningún utensilio ni darle vuelta ni nada, porque si le diéramos vuelta o metiéramos algún utensilio corremos el riesgo de que se nos pueda cristalizar y no nos valga. Entonces él solito se va a hacer, pero eso sí, vamos a estar bien pendientes de él porque se prepara muy rápido, como habéis visto en la imagen. Una vez vemos que nuestro caramelo ya tiene ese color dorado, algo más que dorado, nos está indicando que ya le tenemos. Pues ahora, una vez nuestro caramelo ya le tenemos, vamos a preparar nuestro flan en un molde de 20 centímetros. Rápidamente pasamos el caramelo al molde. Y ahora me voy a proteger con un guante porque, como muchas otras veces os he comentado, hay que tener cuidado en este momento, ya que el caramelo es la quemadura más peligrosa que puede haber en cocina. Entonces nos protegemos, y aunque nos protegemos hay que tener cuidado porque el caramelo lo tenemos que repasar tanto por la base del molde y un poquito por las paredes, como estáis viendo en la imagen. Una vez este paso ya le tenemos, lo que vamos a hacer es reservar, porque mientras vamos a preparar el flan, que va a ser un visto y no visto. A continuación os explico que queremos hacer un flan más pequeño, un flan más grande. Por cada huevo vamos a necesitar 100 mililitros de leche. Si tengo 6 huevos, necesito 600 mililitros de leche. Y para cada huevo vamos a necesitar 30 gramos aproximadamente de azúcar. Os digo aproximadamente porque podéis añadir 25 si queréis. Yo he añadido 29 por cada huevo. En total tengo 175 gramos de azúcar. Batimos los huevos bien para que ahora nos sea más fácil el mezclarlos, y una vez los tenemos bien batidos, a continuación paso la varilla a la jarra, añadimos los huevos, así. Ahí lo tenemos, y ahora ya nos queda añadir el último ingrediente, que es los 175 gramos de azúcar. Ya tan fácil como mezclar y sobre todo que notemos que esa azúcar ha quedado bien disuelta. Y ahora yo os comento la leche que estoy utilizando. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros, o lácteo, que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Hasta incluso, por ejemplo, lo podréis cambiar por bebida vegetal, como puede ser de soja o de avena. Una vez ya le tenemos bien mezclado, lo pasamos al molde donde tenemos el caramelo. Ahí, una vez lo tenemos el flan dentro de nuestro molde, ahora viene una parte muy importante. Os digo muy importante porque tenemos que cocinar este flan al baño María. Entonces le tenemos que tapar con papel de aluminio, y os digo muy importante porque no nos puede quedar ningún agujerito abierto. Lo tenemos que tener bien sellado para no correr el riesgo de que nos entre agua dentro del flan, y si nos entrara agua de dentro del flan corremos el riesgo de que no nos cuaje. Entonces, por eso la importancia de cerrar ahora en este momento muy bien nuestro molde con papel de aluminio. Ahí, una vez le tenemos bien cerrado, que estamos bien seguros, podemos dar el siguiente paso. El siguiente paso es colocar una cacerola en el fuego. Yo, para que os hagáis una idea, le voy a añadir 1 litro de agua, y el agua, la temperatura que tiene según ha salido del grifo. Si la queréis añadir en este momento caliente, perfectamente lo podéis hacer. Yo la he añadido según ha salido del grifo, y ahora lo que tengo que dejar es que coja temperatura ese agua. Por eso os digo que si ya la añadís caliente, pues mira, una parte que lleváis hecha. Pero yo, como la tengo que dejar que se caliente en este momento, tapo, dejo que coja temperatura ese agua, y una vez ha cogido temperatura, que quiere dar el primer hervor, ¿veis? Que quiere dar el primer golpe de hervor, pues ahora en este momento es cuando tenemos que comenzar a contar para cocinar nuestro flan. Para cocinar nuestro flan vamos a necesitar durante unos 5 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando porque, como os digo, igual que con el horno, vamos a ir controlando, ya que cada cocina es un mundo. Y mirad, después de 50 minutos el nuestro, voy a comprobar a ver si lo tenemos cocinado.
La temperatura del vitro se me olvidaba de comentaros. Por ejemplo, un fuego medio. Yo la tengo mi vitro del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 6 durante los 50 minutos. Quitamos el papel de aluminio para ver si se ha cocinado así poquito a poco. Ahí. Sí, yo creo que sí. Mirad, mirad, mirad qué pintita. ¡Buah! ¿Y qué hemos tardado? Facilísimo. Para mí es el rey de los postres. Es que fácil, tiene un sabor, una textura, es impresionante. Mirad, mirad qué maravilla. Voy a coger una cuchara para que veáis y notéis que está cocinado. ¿Veis? Yo no le doy toquecitos así con la cuchara y vamos a notar que está durito, que está cocinado, que no está hablando, no se nos hunde la cuchara. Entonces, cuando ya lo tenemos así, nuestro flan le tenemos perfecto para dar el siguiente paso. El siguiente paso le vamos a quitar el papel de aluminio, claro, pero el siguiente paso es otro paso muy importante, que le tenemos que dejar enfriar por completo. No le podemos desmoldar una vez ha salido del baño María. Al tenerlo caliente y desmoldamos caliente, que corremos el riesgo de que se nos pueda abrir. Entonces, por eso la importancia de dejarle enfriar por completo. Nos va a bajar un poquito el flan, se va a sentar y él solito vais a ver que se va a despegar del molde. Me le llevo a la nevera y una vez ya le tenemos completamente frío, importante el tenerle completamente frío, como habéis visto, él solito se ha despegado de las paredes del molde. Y mirad, no sé si se aprecia. Yo os lo acerco, veis que se ha despegado y si lo muevo veis que baila, está suelto. Pero para estar bien seguros de que el flan le tenemos completamente suelto, le podéis pasar así, una espátula todo alrededor, con mucho cuidado. Ahí. Y ya ahora ya tan fácil como coger el plato que hayamos elegido para emplatar, darle la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla bien rápido y ahora desmoldar. A ver, voy a mirar porque últimamente la cámara me falla. Sí, está grabando. Entonces ahora le vamos a subir el molde con cuidado porque como hace vacío va a ir sacando el aire despacito. Entonces que vaya cayendo el caramelo y mirar qué maravilla. Le he dado un poquito con la espátula, se conoce en la pared del flan y la he quitado, pero no pasa nada. Ahora lo he hecho para un lado y listo. ¿Habéis visto qué maravilla y qué fácil? Ya se acabaron todas las excusas con este flan, el de no puedo preparar un flan en casa porque no tengo horno. Ya veis que sin utilizar el horno, sin necesidad de tener el horno, preparamos un delicioso flan con el mismo sabor que si lo hubiéramos preparado en el horno y la misma textura, porque lo vais a ver ahora en el corte que os voy a enseñar. Mirad qué maravilla, me encanta cuando lo corto. Este es así blandito, tiernecito. ¡Wow! Cogemos la paleta. Ahí, a ver que no lo rompa. Y os acerco la cámara, porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Y preparados, listos, ya. Mirad qué maravilla. No me digáis que no. ¿Es el rey de los postres? Para mí sí. ¿Para vosotros? Yo creo que también. Mirad, fácil, es que lo tiene todo. Poquitos ingredientes, con 3 ingredientes tenemos un postre para cerrar una comida o una cena con broche de oro. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo, porque es que segurísimo, pero vamos, sí o sí, os va a encantar. Mirad qué maravilla. Así con su caramelito. Buah, buenísimo. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.